Y yo te juro que había momentos en los cuales sufría y no sabía qué me pasaba. Porque me pasaba el tema de la angustia, me pasaba el tema de la competitividad, me pasaba el tema de inseguridades, porque ya el tema social era otra cosa, me pasaba ansiedad social. Y yo como no sabía qué me pasaba, simplemente me sentía mal. Y no poder lograr identificarlo, y yo creo que si en ese momento yo hubiera tenido al menos un poco de conocimiento de algunas herramientas para poder sobrellevarlo, lo hubiera llevado de una mucho mejor manera, más amable, todo ese proceso. Hoy vamos a conversar sobre un tema que es bastante interesante, que es ¿por qué ir a psicoterapia? Y como todas las semanas lo vamos a hacer con nuestro psicólogo Joaquín Barrio. Joaco, ¿cómo estás? Hola Fernando, muy bien. Este tema a mí personalmente me encanta porque es una pregunta que yo mismo me he hecho antes de tomar la decisión de ir a terapia. Y muchos amigos y amigas se hacen la misma pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué ir a psicoterapia? Y si es que deben o no deben ir a psicoterapia. Pero antes de llegar a esa pregunta puntualmente, Joaco, te quería preguntar, tú que eres psicólogo, ¿a ti cómo te ha ayudado personalmente ir a terapia? Sí, bueno, te lo respondo también en calidad de no psicólogo, porque de hecho mi primer acercamiento con la psicología no fue a partir de estudiar la carrera, fue justamente siendo paciente primero. Entonces, cuando yo me acuerdo que tenía 16 y decidí ir a terapia. Se lo pedí a mis papás, a ver si ellos me podían como ayudar. Eh, En mi familia no era algo nuevo, digamos, mi papá es psicoanalista, psiquiatra, mi madre no, pero sí tiene una rama humanista, digamos, entonces eh, por ahí un poco que la cosa en casa era normalizada y yo me sentí como en la confianza para poder decir que quería hablar de cosas, ¿no? Que sentía que necesitaba un espacio para entender cosas que me pasaban, de cómo me sentía. Yo creo que particular o personalmente siempre he sido una persona como bien reflexiva desde chico. Entonces pensaba muchas cosas que no me hacían sentido, que no terminaba de entender. Entonces a mí, desde antes de estudiar la carrera, ya le había encontrado muchos beneficios. Porque ese proceso terapéutico, por ejemplo, que comencé a los 16, me duró hasta que yo tenía 20, o sea, fui 4 años. Eh, ya estaba estudiando psicología cuando lo dejé, ¿no? Cuando dejé ese, después tuve otro que tal vez podemos hablar después de eso. Pero a mí me ayudó muchísimo para encontrar estabilidad, para encontrar más tranquilidad, para conocerme mejor sobre todo y principalmente, ¿no? Y a partir de yo entenderme mejor también es que uno puede, ya aplicado a la carrera, también entender mejor a otras personas, porque creo, y esta es mi convicción, aunque no necesariamente de todos mis colegas o de todos los que estamos en el rubro de la salud mental, pero que entender tu propia calidad humana o tu propia condición de ser humano es lo que te permite conectar con la de los demás y ayudarlos desde ese lugar también, ¿no? Entonces hay una vocación bastante clara y bastante fuerte también en este rubro, que creo que si no la tienes es difícil ejercerla. Sí, es una, como la vocación de, o sea, yo creo que es algo muy interesante mis amigos o amigas psicólogas que tienen, no todos, ¿no? Pero siento que varios tienen esa capacidad de escucha, Ujú. ¿no? Y que genuinamente te escuchan cuando le dices algo. Pero claro, en algún momento yo no voy a ir con mis amigos o amigas psicólogas a decirles, mira, tengo esto y conversar mis cosas, sino más con un profesional, ¿no? Pues en mi caso personal, porque ya te empieza a dar como o las preguntas correctas o haces que te saca más información preguntándote las cosas correctas. Y a mí, por ejemplo, me parece una experiencia tipo muy enriquecedora. Yo también me considero una persona muy reflexiva y me ayudó bastante en eso, creo, también, ¿no? Como en cosas, problemas del día a día y cosas que tenía de mucho más atrás, empezar a sacarlas y verlas y poder verlas de un plano diferente y me pareció una experiencia bastante enriquecedora, creería yo, ¿no? Em, pero también he escuchado la pregunta, ¿no? De gente que quiere ir o no sabe si quiere ir y me preguntan cómo es una
terapia psicológica? ¿Cómo es la psicoterapia? Si existe un método o cómo es. Existen varios métodos, de verdad. Entonces, responder de manera general a que es así varía no solo en términos de métodos, sino también en términos de el profesional que la lleva, ¿no? O sea, Ujú, podemos tener, eh, me invento, ¿no? Pero 10 personas que han estudiado lo mismo y llevar psicoterapia con esas 10 personas sería diferente en algunos puntos, ¿no? Claramente, si han estudiado lo mismo, hay muchos más puntos en común, pero podría diferir también en ciertas cosas por el estilo que cada uno tiene. Si te tengo que dar alguna respuesta concreta, la idea de toda terapia, psicoterapia o proceso relacionado a la salud mental en general es que se profundice en el autoconocimiento, se profundice también en el bienestar de la persona, ¿no? Porque no todo implica una dicotomía enfermedad-cura, ujú. sino que puede haber también otras posibilidades, otros objetivos. No hay que olvidarnos, creo, ahora que recuerdo algo importante, que es la naturaleza o el origen de la psicología, es que en verdad viene de la filosofía y que viene de entender nuestra existencia, de nuestra razón de ser. Entonces, el paradigma de salud-enfermedad es un poco más contemporáneo, eh, sobre todo a partir de las guerras mundiales y tal, es que la naturaleza de la psicología como ciencia cambia un poco como a curar, Ujú. también un poco como la medicina, ¿no? A curar enfermedades, a curar trastornos, a que hay patologías que necesitan ser sanadas, que Como estamos algo binario, enfermos. ¿no? ¿Estás enfermo o estás Sí, sano? sí, que estamos bastante metidos hoy en general creo que en la humanidad en este tipo de dicotomías, de paradigmas, pero la naturaleza, la esencia de la psicología viene desde un lugar también un poco más existencial, de entendernos, de entender qué hacemos acá, qué nos pasa, quiénes somos. Eh, Hay corrientes, hay perspectivas que van hacia el síntoma y que van hacia la Ujú. cura de ciertos malestares, pero hay también otras que van hacia algo un poco más existencial. Yo lo que creo es que en general lo que necesitamos y quizás por lo que acudimos es para encontrar mayor estabilidad en nuestras vidas y para poder conocernos mejor y aprender a navegar lo complejo de la vida que está presente siempre, eh, que es algo que no nos Definitivamente. enseñan, es que nadie nos enseña, que no tenemos por qué saberlo, pero que podemos aprender, y qué mejor que aprenderlo con alguien que se ha entrenado para esto, Que ¿no? es un Que ha aprendido, profesional que es... en el Exacto, área, ¿no? En la materia. exacto. Y, digamos, por ejemplo, alguien que recién va a empezar, ¿qué debería esperar? ¿No? Yo me acuerdo que en mi caso tuve, y que me pareció genial, ¿no? Como esta primera llamada de entrevista, en donde es como, vamos a conocernos. Él me dijo, no, quiero conocerte, tal, tal. Y de ahí me dijo, vamos a tener un par de sesiones más, creo que eran 4 sesiones más, como para ver cómo nos va. Me imagino que era como una fase medio, no diría de diagnóstico, ¿no? Pero tal vez una fase en la cual pueda entenderme él a mí mejor. Y me dijo que al final de esa cuarta sesión podíamos ver si continuábamos o no, ¿no? No sé si es que todas las psicoterapias son así o qué debería esperar una persona que nunca ha ido y quisiera saber. No todas necesariamente son así. En mi experiencia eso también es algo relativamente común, que haya unas sesiones previas. Por ejemplo, yo también lo propongo normalmente cuando veo a una persona por primera vez, pero sé que no siempre es así. Eh, ¿Qué esperar? Yo creo que esperar que haya claridad en cómo va a ser, de alguna forma. No pueden describirte exactamente qué va a pasar en cada sesión porque realmente trabajas con lo que surge, con lo que aparece, que ya no eres tú solo, ¿no? Ya no es Fernando solo, Joaquín solo, eres tú con alguien más. Y en ese encuentro con alguien, como es cualquier encuentro con otra persona, surgen cosas que uno no puede prever. Pero creo que sí puedes tener información o prever un poco cierta estructura, ¿no? Como a ti te dijeron, hoy vamos a tener una llamada, nos vamos a conocer, me vas a contar por qué, ¿no? Estás aquí y luego vamos a tener cierta cantidad de sesiones donde vamos a ver cómo nos va, ¿no? Y también ver de ahí cómo avanzamos hacia adelante. Entonces,
Creo que ese tipo de predictibilidad se puede tener, esperar que el profesional te comente un poco cómo trabaja, cómo va a proceder y que tú veas si resuena contigo o no. Porque creo que también, y como me parece que lo hemos dicho antes, en el primer capítulo creo de Radio Minded, Ujú. em, no es para todos, no todo es para todos, ¿no? No, Tal hay cual. muchas corrientes, muchos tipos de terapia y no podemos esperar que a mí me vaya a funcionar cualquiera, porque Ujú. no es así simplemente. Y está bien que sea así. Y a veces hay que probar más de una vez hasta que encontremos algo que nos funcione o asesorarnos bastante bien desde el inicio para sentir que he encontrado algo que va con mi forma de pensar y con mi forma de entender el mundo. Y acá, repreguntando sobre lo que dijiste ahora, que era, no es para todo el mundo, ¿ok? Este, si no es para todo el mundo, ¿cómo me doy cuenta que sí es para mí? Yo creo que hay que confiar en que por algo uno se anima a buscarlo o considera que es una buena opción. Ya cuando nuestra intención está puesta en algo, es por algún motivo. Y eso me puede dar un indicio, por más de que ahorita no tenga claro por qué, Ujú. pero el hecho de que lo considere, creo que me puede dar un indicador de que tal vez sí hay algo que yo pueda de alguna forma beneficiarme de este espacio, ¿no? Entonces, hay que, creo que estamos hablando como de dos cosas en paralelo. Creo que por un lado diferentes tipos de terapia o diferentes corrientes que tal vez no me puedo no acomodarme ya una vez que tengo el interés inicialmente de tener una terapia, puede que hay gente que le toma un poco más de tiempo que a otra encontrar algo o alguna que le funcione mejor. Y lo otro que estamos hablando creo que es también como, necesito yo ir a terapia siempre, o sea, Claro, siempre o todo el sea, mundo ya como, tendría que ir. como la pregunta de raíz, ¿no? Como, a ver, un paso atrás, a ver, necesito ir. Y claro, yo creo que en esto, o sea, me hace sentido lo que dices, ¿no? O sea, si es que ya tienes la necesidad de empezar a buscar, es por algo, pero también me salta otra duda, ¿no? En nuestra sociedad está todo el tema del tabú, ¿no? Entonces hay mucha gente que tal vez se frena por el tema de que, o sea, yo siento que hay un tabú con respecto a la salud mental, ¿no? O sea, lo escucho en general como, tal vez en las generaciones mayores, ¿no? Tal vez de la generación de nuestros papás un poco mayores, eh, que tienen esta noción de que ir al psicólogo es porque algo, como decías ahora, ¿no? Es porque algo no está bien en tu cabeza y básicamente tienen la idea de que tiene que estar muy mal mentalmente para tener que ir al psicólogo. Ujú. Sí, el tabú es uno de los grandes temas en relación a la salud mental. Y, o sea, lo podemos ver claramente y sobre todo creo que en Latinoamérica cuando la salud mental termina en el eslabón como en el último En el eslabón de la último. cadena dentro del tema de salud y el de salud tampoco es la prioridad, ¿no? Entonces, hay una carencia súper grande, pero obviamente esa carencia responde a algo, no está ahí porque sí, está ahí justamente porque no se le ha dado ese espacio y ese lugar, que creo que ahora a partir de la pandemia tiene un lugar más importante porque nos ha como cacheteado en la cara a todos Y que durísimo. sí, durísimo de saber que si no estás bien emocional y mentalmente no vas a funcionar para hacer un montón de cosas. Ahora estamos más sensibilizados con este tema, sobre todo porque estamos viviendo una etapa, pandemia y post-pandemia, donde muchos síntomas se han agudizado, muchos casos, o sea, hay muchas cosas que nos están pasando más que antes, ¿no? Más casos de ansiedad, más casos de depresión, más casos de estrés eh, y diferentes cosas, ¿no? Pero, pero sí, el tabú va un poco por ahí, ¿no? A que tenemos que poder solos, eh, mostrarse vulnerable es una debilidad. Sí, es Yo durísimo. no me puedo mostrar débil en este mundo competitivo, porque si yo me muestro débil, el otro se aprovecha de mí, me gana, me pisa, ¿no? Se pasa por encima mío Pasa por y encima tiene mío. más que yo. Entonces, en esta forma, sobre todo la occidental, ¿no? Que no en todos los países, pero creo que en la mayoría del mundo occidental, esta cosa de competitividad nos hace pensar o sentir que cualquier muestra de que tengo emociones, que soy una persona
sensible, que soy un ser humano, básicamente, es Emocional. débil, claro, es debilidad y no lo puedo demostrar. Entonces tengo que soplármelo yo, tengo que echármelo al hombro y llevarlo yo, callar, ¿no? Y ver hasta dónde puedo aguantar. O a veces ni siquiera darme cuenta de que algo me pasa, que también es otra de las cosas que nosotros hemos ido viendo y entendiendo en relación a la salud mental, ¿no? Que hay mucha gente que no solo que se niega a esto, sino que no se entera que algo tiene, que pudo haber recibido ayuda o haber tenido un acompañamiento o un apoyo, porque tampoco nunca le enseñaron a que esto que me pasa es algo que puede ser atendido, es un problema que tiene una solución. Tal vez hay gente que, ¿no? que nunca supo, nunca le enseñaron que sentirse de tal manera eh, Es normal. es normal y O que sea, puedes aprender estrategias ujú. para sobrellevar ese sentimiento y salir adelante o sobrepasarlo, ¿no? Sino como no sabes ni qué es, no le puedes ni poner nombre. Es otro gran tema, ¿no? Y a mí sí me parece un tema importante porque, o sea, acá pongo ¿no? un ejemplo mío, ¿no? Cuando yo era adolescente, recién viendo en retrospectiva, ¿ya? Veo hacia atrás y digo, Fernando a los 15 16 años, cómo le sobrepasaban las emociones y cómo no las entendía. Y yo te juro que había momentos en los cuales sufría y no sabía qué me pasaba. Porque me pasaba el tema de la angustia, me pasaba el tema de la competitividad, me pasaba el tema de inseguridades, porque ya el tema social era otra cosa, me pasaba ansiedad social. Y yo como no sabía qué me pasaba, simplemente me sentía mal. Y no poder lograr identificarlo, y yo creo que si en ese momento yo hubiera tenido al menos un poco de conocimiento de algunas herramientas para poder sobrellevarlo, lo hubiera llevado de una mucho mejor manera, más amable, todo ese proceso, ¿no? Eh, y creo que es como lo que tú dices, ¿no? Tal vez en ese momento yo era prejuicioso o tal vez en mi familia no está tan normalizado de ir al psicólogo, ¿no? O a ir a psicoterapia. Y eso me, como año después, ya se me abrió la cabeza y dije, "Mira, acá hay todo un mundo que en verdad puedo aprender cosas nuevas". Y a mí sí, el tema sí te podría decir que me cambió mucho la vida porque aprendí y tuve nuevas herramientas que hasta el día de hoy me siguen funcionando. Y me parece que al menos me volvieron una persona mucho más, no sé si la palabra es ecuánime, equilibrada, o al menos poder gestionar mis emociones, me parecía algo que en el colegio no te enseñan y que en la universidad, a menos que vayas a la facultad de psicología, ni siquiera se habla, ¿no? Entonces eso a mí me parece importantísimo. No sé tú qué piensas de eso. Sí, bueno, en los colegios ahora hay alguito más, aunque sea. Por ejemplo, hay algunos colegios que tienen como talleres de mindfulness y se habla de las emociones a chicos, ¿no? Entonces, eso como que, pero es nuevo. O sea, esto recién está empezando y los efectos, digamos, de incluir esto en el sistema educativo recién lo vamos a ver cuando estas generaciones sean estén como activas en la sociedad, ¿no? Ujú. Liderando cosas y eso todavía faltan unos años. Nosotros, digamos, hacia arriba y todavía unos varios años hacia abajo, nada. Y en la universidad, incluso hasta dentro de la carrera de psicología, te diría que depende de la universidad en la que hayas estado, porque puede que haya mucho de teoría y que Ujú. no necesariamente, obviamente cuando lees sobre estas cosas te ves reflejado también, ¿no? En la teoría, pero no necesariamente significa que hayas aprendido un montón o le hayas dado sentido o hayas resuelto muchas cosas por el hecho de que las hayas estudiado, ¿no? Porque una cosa es aprender cómo funciona y Y otra otra cosa vez, es mirarte a ti, y ¿no? Y ponerlo entenderte a como, ti. como en práctica y Y tener un preguntarte. espacio donde, claro, donde tú mismo trabajarlo por tu cuenta. De ahí de nuevo rescato como mi experiencia personal también, ¿no? Que te conté que tuve un proceso terapéutico en la adolescencia que duró 4 años y luego tuve otro de casi 7 años. Ujú. Entonces, todo eso entre que ya estaba en la carrera y ¿no? ya tenía un espacio como para elaborar las cosas que iba aprendiendo, cuando también tenía pacientes y ya iba trabajando, ¿no? Este espacio me ayudaba como a mejorar y aprender del lado profesional, pero sobre todo tenía que ver con el lado personal, ¿no? Con sobrellevar mis propias cosas, Ujú. con ver mis propios temas, del lado emocional, del lado mental, ¿no? Con encontrar también ese equilibrio que me permitiría eh, y me permite, igual que como a ti te ha pasado hasta el día de hoy, tener herramientas, estrategias que me ayudan a llevar una vida más equilibrada, ¿no? A todos nos van a pasar Ujú. cosas, de eso no se libra nadie,
pero puedes aprender mientras más te conoces, más vas a poder navegar las dificultades y los momentos complicados que, de nuevo, siempre van a estar ahí. No podemos pretender que la vida sea todo como Color de una línea rosas. recta, claro, la flor de rosa es una línea recta donde no se mueve nada. Es una montaña rusa. La cosa va para arriba, para abajo, para izquierda, para derecha, y tú realmente no controlas mucho. Controlas, sí puedes controlar un montón de cosas, en verdad, pero a la vez controlas cosas, pero a la vez tampoco controlas muchas cosas. Es como un poco paradójico esto del control en la vida Ujú. porque controlas tus decisiones, puedes controlar también tus estados mentales, puedes tener poder sobre tu estado de ánimo, sobre cómo dirigir o manejar tu vida, pero no puedes controlar lo que pasa a tu alrededor, lo que la vida tiene para mostrarte, para presentarte, las situaciones por las que vas a tener que pasar hasta cierto punto, ¿no? Entonces queda mucho abierto también y hay que tener flexibilidad y confianza para navegarlas y navegarlas con lo que traiga. Tener mucha gestión interna. Y Sí, acá también. mientras hablabas me preguntaba, ¿no? Va a sonar un poco dicotómico de nuevo, como sano o no sano, eh, pero es, ¿cómo sabes si es que tu terapia te está funcionando? Además, tú imagínate, ¿ya? Llevas un año en terapia y ves atrás y soy, ok, ¿cómo sé, cómo puedo más o menos determinar o hacerme una idea si es que esto me está funcionando? Mm. Si ya vas un año, en el caso hipotético, algo debe estar pasando, ¿no? Porque tú seguirías yendo a comer al mismo restaurante un año seguido si es que no te gusta la comida. Probablemente no Me hubieras podría pasar regresado. que no conocí otros restaurantes y que me quedé comiendo ahí también. También, creo que en todo caso es algo que tendrías que haber puesto sobre la mesa, ¿no? Y eso es, cogiendo esa idea, creo que eso es algo importante, que de nuevo, no estás solo ahí, ¿no? Estás con otra persona. Y es casi que necesario, diría, poner esos temas si te los estás preguntando sobre la mesa, porque eso es parte del proceso terapéutico. Si te estás preguntando si esto te está sirviendo, conversalo con la persona que tienes al frente, que es en quien estás depositando no solo tu confianza, sino tus recursos, Ujú. tu tiempo, tus recursos emocionales, tu dinero, eh, apostando por esto, por esa alternativa, y es válido que la otra persona del otro lado también te diga qué piensa sobre si es que eso está funcionando o no, o cómo saber si está funcionando o no. Acá lo delicado, lo complejo es que estamos en el mundo de lo intangible muchas veces. Y lo intangible es difícil de medir, como podría medir un negocio sus ventas y decir, esta estrategia de ventas está funcionando porque estamos vendiendo más a partir de Claro, que la hemos no, implementado. no tienes las métricas semanales de, ok, crecimos 30%. Exacto. Entonces, si quieres tener tus KPIs dentro de la terapia, vas a tener que ser un poco más flexible y hacer un proceso introspectivo de ver cómo comenzaste, qué cosas han pasado desde que iniciaste, cómo te sientes ahora, qué cosas han cambiado, qué cosas no, qué preguntas nuevas te haces que antes no te hacías, cómo te estás mirando a ti mismo, que tal vez son formas de mirarte que antes no tenías, cómo estás entendiendo el mundo, cómo entiendes tus relaciones. Te estás haciendo preguntas nuevas, estás mirando las cosas desde otro lugar. Todo ese tipo de cosas que son más sutiles te pueden ayudar a darte a entender que sí se están dando cambios. Normalmente los cambios son a mediano y largo plazo. También depende del tipo de terapia, ¿no? Hay síntomas que pueden desaparecer relativamente rápido. Hay síntomas que pueden desaparecer o disminuir en semanas de trabajo. Eh, pero los cambios sustanciales sí puede que tomen un poco más de tiempo, ¿no? De Ujú. meses hasta años. Depende de la persona y de los temas que lo lleven a la terapia. Porque claro, no es necesariamente como cuando te rompes un brazo, vas al doctor y te dicen 12 sesiones de rehabilitación física, tu brazo está óptimo again. O sea, no es algo, Exacto. no funciona así. Hay corrientes o hay tipos de terapia que sí tienen una duración determinada, pero no por eso significa que en esa cantidad de sesiones todo se va a resolver. Suelen ser terapias focalizadas y como su nombre lo dice, se enfocan en algo, en algún tema en particular o en algún Ujú. síntoma en Es un particular. síntoma, ¿no? Claro. Sí, y la idea es que al final de esa cantidad de sesiones
o se resuelva o también se amplíe, porque algo que también pasa es que está sujeto a evaluación, ¿no? Entonces que veas, oye, necesitamos unas cuantas sesiones más, lo alargas, pero no es que vas a ir y que en 10 sesiones o 12 tu vida va a estar resuelta, ¿no? Claro, Honestamente, si alguien te vende eso, tómalo con pinzas, bullshit. porque puede que, sí, que haya algo ahí un poco raro, ¿no? ¿Quién podría pretender que después de todos los años que tenemos de vida, imaginemos, ¿no? Tú y yo somos de la misma edad, Ujú. tenemos 31 años, imagínate todo lo que has aprendido en 31 años de vida, consciente o inconscientemente, ¿no? Todos los aprendizajes que has tenido, las experiencias que has tenido, que vayas donde alguien que te diga que en 10 sesiones te va a solucionar X tema, Tiene sentido. es un poco raro por decirlo menos, ¿no? Es un poco hasta prepotente pensar que en 10 sesiones alguien tiene la capacidad, el poder de transformar toda tu vida hacia un lugar más equilibrado y más estable, porque tienes que resignificar, o sea, volver a darle un significado a cosas que han estado ahí por muchísimos años. Entonces creo que hay que ser también benevolentes con nosotros mismos y pacientes con el proceso, porque Paciencia, ¿no? sí, puede tomar un buen tiempo revisar cosas que pueden llegar a ser bastante profundas. Sí, y eso, esa reflexión final me hace pensar en personas que, claro, con las que he conversado y que van 4 sesiones y dicen, no, esto no es para mí porque no siento ni un cambio. Como paciencia, dale tiempo, Mm, es un proceso largo, ¿no? Pero bueno, para recapitular, a ver, toda esta conversación que hemos tenido, te hago 2 preguntas para cerrar el capítulo. Uno, ujú. ¿por qué ir a psicoterapia? En resumen. Creo que todos nos podemos beneficiar, tomando en cuenta como el lado más existencial de la psicoterapia. Creo que conocernos y hacernos estas preguntas, ¿quién soy, qué hago acá? Es súper importante para cualquier persona. Del otro lado, que creo que también es válido coger el sentido de la salud, porque también está ahí. Si hay cosas que ya me pasan en la vida y que siento que están afectando mi vida cotidiana, que no me siento bien, eh, que no estoy pudiendo llevar un ritmo de vida estable o común o normal, entre comillas, para mí, creo que puede ser un momento para acudir a terapia. Genial. Y que esta es una repregunta sobre la anterior, que es, ¿cuándo nos damos cuenta que necesitamos ir a terapia? Efectivamente, cuando hay algo que no está del todo bien, digamos, como si mi vida, como yo la llevaba normalmente, se ve afectada, si me siento raro o mal y no sé bien por qué, o sí sé por qué, pero no sé cómo manejarlo, si hay algo que me sobrepasa, o también si hay personas cercanas a mí que me dicen, oye, algo te está pasando, oye, porque tal vez uno no lo nota, ¿no? Tal vez uno no para y no se da cuenta. Así que estemos abiertos también a escuchar a las personas que tenemos cerca, que a veces nos conocen también y nos pueden decir o dar a entender de que hay algo que tal vez está diferente en nosotros y podemos ir para ver qué es ese algo. Genial. Bueno, esperemos que después de este capítulo mucha gente se haga al menos esa pregunta, de si es que debería ir a terapia, y que esto haya respondido bastantes dudas para la gente que nos escucha. Así que nada, Joaco, como siempre te agradezco por tu tiempo y nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias, Fer. Nos vemos y gracias por escucharnos a todos. Visita minded.io para encontrar mucho más contenido sobre salud mental y bienestar. Este fue un podcast producido por Radio Minded.